Hola, me llamo Valverde Jiménez, soy del Grupo B de Maquinaria y Medios Auxiliares y el proceso constructivo que vamos a desarrollar en este vídeo es la construcción de una zanja para la instalación de un colector en una nueva ampliación de una ciudad. Para ello, en primer lugar, voy a exponer un índice de lo que se va a tratar el vídeo. Una zanja es una obra lineal hecha sobre el terreno en la cual se realiza un corte y extracción de las tierras que componen dicho terreno. Como paso previo, y en primer lugar, deberemos replantear la zanja. Para ello, deberemos marcar, colocar y referenciar con precisión la línea que pasa por el centro de la zanja y el ancho de la superficie de la zanja. Hay que mencionar que los intervalos entre las operaciones de excavación, instalación de la tubería y relleno de tierras deben ser lo más breve posible. Se recomienda que no transcurran más de 8 días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. Excavación. Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme. Si quedan al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior manteniendo la capacidad portante del terreno. A continuación, voy a exponer unos casos. El material procedente de la excavación se apila lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de estas o que los desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores. En el caso de zanjas sin entibación, la tierra extraída se colocará a una distancia del borde de la zanja no menor que la mitad de su profundidad. Si la zanja se encuentra entibada, suele ser lo suficiente una distancia libre de 90 centímetros. ¿Necesitaremos entibación en nuestra zanja o no? En primer lugar, decir que se denomina entibación a la sujeción provisional por medios económicos irrecuperables instalados a manos o con elementos mecánicos poco importantes de las paredes de la excavación. Con este nombre se engloban todos los sistemas de revestimientos y apuntalamientos de las paredes de la excavación. Este sistema transmite los empujes de las tierras de una pared a otra a través de los puntales. La tierra obtenida de la excavación colocada en el borde produce una sobrecarga. Dicha sobrecarga debe ser soportada por la pared de la zanja. La capacidad de la misma depende del grado de cohesión del suelo. Estudiando la estabilidad de los taludes que constituyen las paredes de las zanjas, veremos si dicha estabilidad es suficiente o no para aguantar esa sobrecarga. Cuando no lo sea, se procederá a la entibación de la zanja. No habrá que olvidarse del drenaje de la zanja. El descenso del nivel freático puede hacerse por simple drenaje natural por los laterales del fondo de la zanja o por rebaje de la misma mediante el bombeo. En algunos casos puede llegar a requerirse la utilización de lanzas de drenaje. Hay que destacar que durante el trabajo de la instalación, las excavaciones deberán mantenerse fuera de agua en todo momento. Profundidad de la zanja. La profundidad mínima de las zanjas se determina de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Como norma general, bajo las calzadas o en terreno de posible tráfico rodado, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a 1 metro de la superficie. En aceras o lugares sin tráfico, puede disminuirse este recubrimiento a 60 centímetros. Las conducciones de saneamiento se sitúan en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias verticales y horizontales entre una y otra de 1 metro entre sí en todos los sentidos. Anchura de la zanja. El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos, de la profundidad de la zanja, de los taludes de las paredes laterales, etc. El ancho de la zanja se suele estimar que sea el diámetro de la tubería más un pasillo a cada lado de unos 30 centímetros, lo suficientemente como para que un operario pueda moverse. De todos modos, en función de la profundidad, podemos determinar el ancho mínimo de nuestra zanja. Acondicionamiento del fondo de zanja. Si las canalizaciones se van a disponer sobre el fondo de la zanja, este se deberá adaptar a la pendiente y a la forma específica del tubo, de manera que el apoyo a lo largo de la tubería sea uniforme. En el caso de tener una capa de tierras inconsistentes, en el fondo de la zanja se recurrirá a la eliminación de la misma y será reemplazada con un material adecuado y previamente seleccionado, compactándolo para evitar asientos diferenciales. Colocación de la tubería en la zanja.
Los tubos se almacenan en el lateral de la zanja, para posteriormente proceder a su bajada y colocación dentro de la zanja. La colocación de las tuberías deberá empezarse desde la sección aguas abajo con la campana apuntando hacia aguas arriba. Las tuberías podrán bajarse dentro de la zanja de una vez o en tramos de 2 o 3 tubos. Esto podrá hacerse manualmente o con equipos dependiendo del tamaño y el peso de los tubos. Cualquier ajuste que deba hacerse al nivel deberá realizarse mediante la reducción o incremento del espesor de la cama de asiento, siempre asegurando que la tubería quede en contacto en toda su superficie con el material de relleno. Si se han bajado en varios tramos de tubería, el ensamble se podrá hacer manualmente o mediante equipos adicionales cuando no se pueda ensamblar de forma manual. Uno de los ensambles más usual es mediante el uso de correas rodeando el perímetro de los 2 tramos a unir y un dispositivo de tiro adecuado, haciendo fuerza entre ellas o bien entre la tubería y la estructura de intibado. Relleno. Los materiales empleados para el relleno envolvente deben ser capaces de proveer estabilidad permanente y capacidad portadora para las canalizaciones enterradas en el suelo. No son aceptables como rellenos las arcillas muy plásticas ni los suelos altamente orgánicos. El emplazamiento del relleno lateral y del relleno principal se comenzará solo cuando los tubos estén unidos y colocados sobre las camas. Se comenzará rellenando hasta 30 centímetros de la generatriz de la tubería. Posteriormente se rellenará la zanja con cuidado por tongadas de no más de 25 centímetros del mismo suelo, regularizando la superficie. El relleno incluye la colocación del relleno envolvente y del relleno principal, el desmontaje del encofrado y la compactación del terreno. El material de relleno no debe ser empujado directamente a la zanja o lanzado directamente sobre el tubo. Compactación. El relleno inicial que va directamente sobre el tubo debe ser compactado por procedimientos manuales donde sea necesario. La capacidad de carga portante de un tubo instalado depende en gran medida del relleno que hay alrededor del tubo. Para obtener la compactación adecuada, cuando el espacio esté limitado, se utilizarán sonadoras neumáticas o de impacto mecánico. La última capa del material podrá ser transportada por medio de dúmperes. En este caso, se procederá a su descarga y al extendido del mismo, ayudándonos de bulldozer o motoniveladoras. En el caso de zanja terraplenada o zanja inducida en terraplén, debe empezarse dando el primer pase por los bordes del terraplén. Para ello, se dispone el compactador trabajando en la línea de máxima pendiente y colgado del cable de un cabestrante montado sobre una grúa o tractor que camine por la coronación del terraplén. Inspección y pruebas de tuberías instaladas. El objeto de estas pruebas es la comprobación del correcto montaje de los tubos en obra. Incluye conexiones, registros y cámaras de inspección. En primer lugar, realizaremos una inspección visual y posteriormente realizaremos las pruebas hidráulicas convenientes. Maquinaria utilizada y características. La retroexcavadora. Si el terreno está asfaltado, en primer lugar tendremos que retirar la capa de asfalto, bien mediante una fresadora o mediante un martillo neumático, como vemos en la fotografía de la derecha. En la fotografía de la izquierda observamos una retroexcavadora utilizada para la excavación de nuestra zanja. Además de servir para la apertura de zanja, pueden utilizarse para la extracción de posibles desprendimientos, carga o descarga y colocación de tubos. También nos sirven para la acción de la intibación en el caso de que fuese necesario. Para la excavación también se podría haber utilizado la excavadora, pero la retroexcavadora nos ofrece, además de mayor movilidad, versatilidad, y tendremos 2 máquinas en una, aumentando nuestra producción con un menor coste. Para el montaje de la tubería en zanja utilizaremos, si son tuberías de gran tamaño y diámetro, un tiendetubos, pero muchas de las veces no será necesario, ya que los camiones encargados del transporte de dichos tubos vienen provistos de grúas para su descenso a la zanja. Si no son de grandes dimensiones, nuestra retroexcavadora, con ayuda de unos cables y abrazaderas, podrá hacer la bajada a la zanja y colocación de la tubería. Para el relleno, gracias a la doble función de la retroexcavadora, mediante la pala cargadora podremos realizar el relleno de los materiales en la zanja. En la compactación, utilizaremos apisonadoras neumáticas o de impacto mecánico, que son normalmente el método más efectivo. Las apisonadoras de impacto, las cuales actúan por peso estático y acción de amasado, son usadas principalmente en suelos arcillosos, mientras que los suelos granulares son consolidados más efectivamente por vibración.
Otros sistemas. Hoy en día, gracias a los avances en el mundo de la maquinaria, la tecnología sin zanja es una solución lógica y económica. En primer lugar, vamos a hablar de la perforación dirigida horizontal. Es un método que evita la apertura de zanjas para la colocación de tuberías, minimizando el movimiento de tierras que dicho proceso supone. Se trata de una alternativa avanzada para proyectos complejos como conducciones bajo ríos, edificios, carreteras o zonas con grandes desniveles. La tecnología se basa en una máquina que perfora el suelo a lo largo de toda la trayectoria de la instalación, siendo orientada y seguida desde la superficie mediante un localizador. Cuando la cabeza perforadora ha alcanzado su objetivo, es reemplazada por un escariador que amplía la perforación al diámetro deseado. Como anécdota o curiosidad, la perforación dirigida horizontal de mayor longitud y tamaño de tubería tuvo lugar en Alcira, Valencia, y consistía en la instalación de una conducción nueva de diámetro nominal de 900 milímetros durante 462 metros para el abastecimiento de agua potable. Parte del trazado conllevaba cruzar el río Júcar, la línea de ferrocarril Valencia-Alicante y un pabellón industrial, por lo que no era posible usar el método tradicional de abrir zanja. Otro de los métodos de excavación sin zanja es el busting. El busting es el método sin zanja más utilizado a nivel mundial para sustituir canalizaciones de dimensiones variables entre 80 y 800 milímetros. En cuanto a la seguridad en las zanjas, debemos de decir que los riesgos más detectables para el personal que interviene en todo el proceso de la instalación de una conducción son el desprendimiento de tierras, la caída de personas a distinto nivel, la caída al interior de la zanja, enterramientos accidentales, etc. Para ello, algunas de las recomendaciones más importantes son: el personal que va a trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. El acceso y la salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la zanja. Para pasar por encima de una zanja se deben instalar pasarelas adecuadas. Nunca debe pasarse sobre los puntales del entibado. Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 metros, se protegerán los bordes de la coronación mediante una barandilla reglamentaria. Si por el contrario la profundidad de la zanja es inferior a los 2 metros y no se requiere el uso de dichas barandillas, se pueden instalar diferentes señalizaciones de peligro.